Y ahora sí, acompáñenme a nuestro texto, obviamente en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y sigan con su vista, por favor, lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Quisiera que en esta ocasión, para estudiar este aspecto o esta característica del fruto del Espíritu Santo, me acompañen por favor a hacer dos lecturas. Una en el libro de Romanos capítulo 5 y otra en el libro de Filipenses capítulo 4. Primero vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1, y sigan con su vista nada más, por favor. Voy a leer el verso 1 y versos del 8 al 11. Carta a los Romanos de parte del apóstol Pablo, dice así en el verso 1 del capítulo 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Filipenses capítulo 4, dice la palabra del Señor en el versículo 6. Filipenses 4, 6. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido, y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz el día de hoy, de la misma manera que cuando fue inspirada en aquellos santos hombres, apóstoles de tu iglesia. Te damos gracias porque el día de hoy también has enviado con tu palabra tu Espíritu para que ilumine nuestro entendimiento y nos haga ver las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Señor, sin la ayuda de tu Espíritu, nada ocurrirá en este lugar, pero por el poder de tu Santo Espíritu y por tu palabra que no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual la estás enviando, todos nosotros recibiremos exhortación, consolación, edificación y aún reprensión. Endereza nuestros caminos
llénanos del gozo de nuestra salvación y sea tu pueblo hoy edificado y aquel que aún no ha sido puesto en la roca que es Cristo sea trasladado por salvación y solo por gracia, solo por fe en Él. Te lo pedimos en su santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? El día 7 de mayo, a las 2 de la mañana, en una pequeña ciudad de Francia, el día 7 de mayo de 1945, 2 de la mañana, y estaban todos los altos mandos de las fuerzas aliadas de Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Francia, y también el alto mando alemán. Y estaban firmando un tratado de rendición y en ese momento ponían fin a la Segunda Guerra Mundial. Es interesante que haya sucedido de esta manera y a las 2 de la mañana. Para esto ya habían pasado 4 días que el Führer Hitler ya se había suicidado, ¿sí? Y después, 2 días después, también Goebbels, que era su segundo de a bordo, también se había suicidado. Pero ahora el que correspondía con el mando alemán fue y firmó la rendición. Se rendía totalmente, Alemania se rendía delante del ejército de los aliados, del alto mando de los ejércitos. Cierto es que el día de mi cumpleaños también es el 7 de mayo, pero lo cierto es también que en cuanto yo nací de nuevo por la gracia de mi Señor y Salvador Jesucristo, el 2 de noviembre, yo le pedí a mi chula que jamás quería volver a celebrar realmente, o sea, por cuanto nosotros celebrar, yo no quería volver a celebrar mi día de nacimiento el 7 de mayo, quería celebrar el 2 de noviembre. Y el 2 de noviembre es interesante porque es el Día de Muertos y realmente ahí es cuando Roberto Perales murió, pero nació. Y solo por gracia, y solo por fe, y solo por la obra redentora de Jesucristo, que vino a traer la luz en medio de las tinieblas de Roberto Perales. La Segunda Guerra Mundial terminó hace 74 años el día de hoy. En aquel tiempo, si ustedes ven películas documentales, o sea, reales, se van a ver cómo Alemania quedó prácticamente destruida, semidestruida por todo el ataque, sobre todo, más que los americanos, más los rusos. Fueron los que vinieron y barrieron realmente. Si no reciben el apoyo ruso, los americanos y los ingleses realmente estaban débiles, pero el Señor en su gracia les concedió acabar con ellos. Y Alemania quedó destruida. 74 años después, ustedes pueden ver películas de Alemania al día de hoy y van a ver un Alemania, un país de primer mundo que supera en mucho, inclusive en muchas áreas, a los mismos Estados Unidos. Pero la cuestión es que tuvo que haber algo que se llama paz, porque era un país que no estaba en paz. Había un hombre que gobernaba al pueblo de Alemania, y ese hombre que todos conocemos como Hitler, era un hombre que les había hecho creer a todo el pueblo alemán, que ellos eran la raza superior a toda la que existía en el mundo, y que toda la escoria del mundo, lo más bajo, eran los judíos. Y obviamente se habla de los 6 millones de judíos que fueron exterminados en los campos de concentración. Sin embargo, no solamente fueron los 6 millones de judíos, fueron más de 50 millones de soldados que perdieron la vida en esta contienda, en esta Segunda Guerra Mundial. Muerte, destrucción. Pero tuvo que haber muerte y destrucción para que hubiera ¿qué? Paz. Pero había una guerra continua, hasta que hubo una rendición y Alemania se rindió. Y eso es precisamente lo que Pablo ha estado tratando de
darles la oportunidad a los creyentes en la iglesia de Galacia. Les ha estado tratando de hacer entender que ellos, habiendo empezado en libertad, después de que estaban muertos y llegaron y esclavos de su carne, de su vida de pecado, llegaron a ser liberados por la obra de la cruz en Cristo. La salvación que solamente puede traer la sangre del Cordero sin mancha derramada por pecadores. Pero los creyentes en Galacia habían escuchado otras versiones u otros evangelios, falsos evangelios, torcidos evangelios, y habían llegado a creer que necesitaban la circuncisión y otras cuantas obras. Y volvían otra vez a ponerse en cadenas y a sujetarse a la carne y a meterse bajo la ley. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacerles ver en cuanto a, en esta particular sección de la carta de Gálatas, Gálatas 5, versículo 16 al 26, les está hablando de lo que es la lucha que hay internamente entre el Espíritu Santo y la carne pecaminosa, que quiere otra vez tomar control, pero que sin embargo ya ha sido vencida por el Espíritu de Dios, que llega y que toma totalmente poder, gobierno soberano sobre la vida de un creyente, exactamente de la misma manera que Alemania fue sometida. Pero sin embargo, en ese sometimiento se le dio la libertad, porque ustedes y yo sabemos que el día de hoy Alemania no está sujeta a Estados Unidos. El día de hoy Alemania no está sujeto a Inglaterra, ni a Francia, ni a Rusia. El día de hoy Alemania es un país libre y ejerce su libertad con sensatez, con cordura y prudencia. Es exactamente lo mismo. En el Espíritu Santo que nos ha sido dado a cada uno de nosotros, los creyentes, ahora sí podemos caminar en libertad. Ahora sí podemos decidir libremente. El libre albedrío empieza cuando naces de nuevo en Cristo. Antes eras esclavo a tu carne, esclavo a los engaños que el mundo ponía y esclavo totalmente a Satanás, el engañador y príncipe de la potestad del aire y padre de la mentira. Y en estas dos secciones quisiera hablar de los dos lados de la misma moneda. Me acuerdo que alguna vez en la primaria había esas monedas de cobre, ¿se acuerdan? Y a veces las monedas de cobre venían tan gastadas, y me acuerdo particularmente de una de 20 centavos que traía una parte, yo creo que le dieron con algo, pero venía brillante, se veía brillante el cobre, no tenía imagen alguna. Pero del otro lado seguía el águila, seguía el águila. Y ahí estaba, de un lado tenía la imagen, del otro lado no la tenía. Y de la misma manera, tú no puedes tener la paz que causa el Espíritu Santo en ti, a menos la paz que quieres, es la paz que solo Dios te puede producir en medio de cualquier circunstancia. La paz de Dios jamás, escucha muy bien esto, la paz de Dios jamás, es imposible que la tengas en medio de tu peor tribulación, en tu momento más oscuro, en tu noche más oscura, jamás la podrás tener, a menos que antes tengas paz con Dios. Y esos son los dos aspectos que quisiera que revisáramos: paz con Dios, paz de Dios. Primeramente, paz con Dios, porque repito, la paz de Dios jamás podrás tenerla si no tienes paz con Dios. Y veamos Romanos 5, por favor, versículo 1. Romanos 5:1 dice la palabra del Señor: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz con Dios. Solamente la paz con Dios deriva de esto: habiendo sido justificados. ¿Qué significa? De alguna manera ya Vladi habló de este verso al principio de la reunión y quiero simplemente enfatizar. Justificados implica el término justicia, y el término justicia es un término legal. Y la palabra de Dios nos habla a todos nosotros que todos tenemos un problema, y no es estar enfermos de diabetes, de hipertensión,
Nuestro problema mayor no es tener nuestras cuentas bancarias vacías, ni tampoco a nuestros hijos en rebelión contra nosotros. Nuestros problemas no son el hecho de que tal vez perdamos el empleo esta semana en la empresa donde estamos, o que haya gente que esté hablando mal y denigrando nuestra postura o nuestra posición que tenemos en algún área. Esos no son los problemas que tenemos. Tenemos un problema muy grande. Todos nosotros nos hemos rebelado con aquel que nos creó. Todos nosotros. Todos nosotros somos productos no de un espermatozoide y de un óvulo, sino de aquel que crea el espermatozoide y crea el óvulo y da el momento en que los coloca exactamente en el sitio donde deben de estar, en el momento que Él lo quiere así, para traer a vida a un ser humano. Obviamente, como médico puedo hablar mucho de estos términos porque me ha tocado ver cómo ese espermatozoide y óvulo me ha tocado muchísimas veces como médico recibirlo, jalarlo de los cabellitos de la cabecita y traerlo afuera. Pero sin embargo, repito, el problema es eso. Él es el creador, Dios. Aun cuando la palabra no se acostumbre a usar en el posmodernismo, en la época que vivimos el día de hoy, sin embargo, Él es Dios. Nunca ha dejado de ser Dios y nunca ha dejado de ser creador de todo ser viviente. Nunca. Nunca ha dejado de ser creador del cielo, la tierra y el universo entero. Cada estrella que vemos brillar, Él la formó. El sol y la luna, Él la formó. Y basta leer el capítulo 1 de Génesis. Pero hay un problema en todo ser viviente. Todos nacemos en rebeldía. En pecado nos concibe nuestra madre. Todos nacemos en pecado. Y todos somos pecadores. ¿Y por qué? Porque nacemos en pecado ya y pecamos porque somos pecadores. No nos convertimos en pecadores porque hemos pecado, sino que nuestra naturaleza es pecar y rebelarnos contra nuestro Dios. Porque la palabra pecado también no tiene ningún sentido si no hablamos de un Dios que es santo, santo, santo. Su esencia es ser santo. Muchos pensarán y dirán, pero yo he oído que Dios es amor. Amor como atributo de Dios es consecuencia de su santidad. Pero es que Dios es bueno. Bondad como atributo de Dios es derivado de su santidad. Pero es que Dios es justo y Dios me ve que soy bueno. Discúlpame, pero la justicia de Dios es derivado de su santidad. Todo tiene que ver con su santidad. El problema es que no queremos ver esa esencia de quién es Dios, porque obviamente nos mete en problemas. Porque nosotros no lo somos. Porque nosotros somos pecadores. Y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos lejos de la posibilidad de llegar delante de su presencia, delante de su gloria. ¿Qué derecho tenemos para hablar con Dios cuando tenemos una situación en donde hemos perdido la paz? ¿Qué derecho tenemos para recurrir a Él cuando estamos inquietos, cuando hay algo que nos angustia? ¿Qué derecho tenemos? ¿Con qué libertad nos podemos levantar los ojos al cielo y hablar con Él? ¿Con qué libertad podemos ir a buscar el pasaje que nos consuele tratando de escuchar de su palabra? El detalle es que el primer paso siempre lo da Él. Ustedes y yo hemos oído muchas veces que tú eres el que le das permiso a Dios de lo que Él haga contigo. Eso es una vil mentira y del mismo infierno ha salido eso. En el falso evangelio del egocentrismo, psicología, humanismo, donde tú eres el centro del universo y Dios es tu mero sirviente, te he dicho, ese es un engaño más del diablo con un falso evangelio. El hecho es de que la palabra de Dios claramente nos dice en el evangelio, según San Juan, nadie puede venir a mí, dice Jesucristo, si mi Padre no lo trae. Nadie puede. Has oído muchas veces Juan capítulo 1 versículo 12, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Sí, pero nadie te ha dicho el 13, los cuales no son engendrados por sangre, ni por voluntad del hombre, ni por voluntad de varón, solamente pueden ser engendrados por Dios. Entonces no es tu decisión la que le concede a Dios permiso para que entre a manejar tu vida. Es Dios que llega y que te rompe todo el esquema de vida que hasta el momento has tenido.
Y la primera manera en que llega es ofenderte totalmente y desbaratarte, haciéndote ver que eres una basura pecadora y eres vil totalmente. Y si no te ves así delante de su santidad, pureza, perfección, no puedes nacer de nuevo. Porque es la verdad. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación ¿de qué? De pecadores. Solamente el Evangelio funciona con pecadores. Mientras no te veas tú y yo no nos veamos como pecadores, el Evangelio no tiene ningún poder. A menos que Dios, repito, agarre tu ego y lo veas caer como un polvo fino y veas el brillo y la grandeza de su gloria y santidad. Y ese polvo caiga a los pies y se empiece a llenar de sangre del único hombre sobre la tierra que vino en semejanza de carne de pecado como tú y como yo, pero sin pecado, porque así tenía que ser según el perfecto plan redentor de Dios. Y ese hombre llamado Jesucristo no cometió pecado, pero fue tentado en todo como tú y yo, pero sin pecado. Y lo hizo así para llegar a esa cruz cruenta y a ese pueblo que se burló de él y lo acusó con falsas acusaciones. Sin embargo, en el perfecto plan de Dios, dice la palabra 2 Corintios 5:21, aquel que jamás cometió pecado, por causa nuestra fue hecho pecado. En lugar nuestro fue visto como pecador. En lugar nuestro recibió el justo castigo de un Dios santo que no puede tener por inocente al culpable. Y descargó toda su ira quebrantando y destrozando a su propio hijo y ridiculizándolo porque fue oprobio para todos los que estaban expectantes delante de aquel cuerpo desnudo clavado en una cruz, sangrando. Y lo hizo por amor a su nombre y por amor a nosotros. Y si su bondad y su benignidad, como dice Romanos 2:4, no te guían a un verdadero arrepentimiento, nada ni nadie jamás te va a conceder que te arrepientas, porque aún el arrepentimiento es una gracia y es un don de Dios. Por gracia somos salvos, dice Efesios 2:8, por medio de la fe. Efesios 2:8, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es algo nuestro, es un don de Dios. Versículo 9, para que nadie se gloríe. No es por buenas obras para que nadie se gloríe. ¿Quieres tú robarle la gloria al Hijo de Dios que hizo todo lo que tú jamás podrás hacer, ni yo tampoco? Él vivió la vida santa en obediencia totalmente a la palabra de su Padre. ¿Qué tanto estás tú buscando escuchar la de tu Padre? Porque sucede que ahora estoy hablando con puros hijos de Dios que ya fueron salvados. ¿Qué tanto nos preocupa lo que dice mi Padre? Cuando antes era hijo del diablo, buscaba que el diablo hablara conmigo y hacía caso a todo lo que él me dijera. Pero ¿qué tanto tú y yo realmente estamos escuchando? Si realmente la paz con Dios ya nos fue concedida simplemente porque fuimos justificados en aquel sacrificio, recibimos misericordia en ese sacrificio. Al caer la ira de Dios sobre Cristo Jesús, a nosotros nos fue concedida justicia. Eso dice 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuimos vistos delante de Dios como si fuésemos justos todo el tiempo. Y no solamente en el día de nuestra salvación, sino todos los días de nuestra vida de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque fuimos sellados. El Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús de los muertos fue puesto dentro de nosotros y ya no somos los mismos. Ahora, como dice Gálatas 5:16 al 26, hay esa lucha del Espíritu Santo con mi anterior manera de ser, que sigue estando ahí. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y eso es lo que hemos revisado en los últimos 15 domingos. Llevamos 21 horas estudiando la carta de Gálatas, pero los últimos 12 más o menos hemos estado revisando en esa lucha. Pero ¿cómo entonces vamos a poder buscar la paz en las situaciones de conflicto en nuestras vidas y de aflicción?
si primeramente no estamos conscientes que ya tenemos paz con Dios? Y déjame decirte lo importante que es esto. Cuando tienes una situación como hijo de Dios y no puedes tener la paz, es porque tienes un problema con la primera parte, el primer lado de la moneda. De alguna manera, tu paz se ha debilitado, se ha quebrantado. O no has leído la palabra lo suficiente, no has estado escuchando, no has estado confesando tu pecado. Algo hay, y eso lo vamos a ver en la segunda parte. Pero qué importante es esto. Vean conmigo Romanos 5, versículo 1. Habiendo ya ocurrió esto, sido justificados por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el momento que paga por nosotros, nos está comprando. Recibimos ¿qué? En Él. Cuando el juicio cae sobre Él, la ira de Dios cae sobre Él, estamos recibiendo nosotros ¿qué? Misericordia. Misericordia, porque misericordia es no darte lo que ya mereces. En Él fue descargada la ira y a nosotros su justicia. Eso es pura misericordia. Ya somos justificados por medio de la fe. Ya hemos recibido misericordia. Pero al tercer día, nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos y ascendió al trono. Y ahora es Rey y Señor nuestro. Y dice la palabra en Romanos 6, si nosotros juntamente con Él hemos puesto nuestros pecados, hemos crucificado nuestra carne juntamente con Él, dice Romanos 6, del 1 al 3, que entonces juntamente con Él resucitamos a una nueva vida. Una nueva vida. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. Gracia te está dando toda la oportunidad que vivas una vida santo. Te está dando todo el derecho que llegues en cualquier momento delante del trono. Está abierto para que haya socorro, para que te fortalezcas. Pero para que tú te fortalezcas necesitas verte primeramente en debilidad. Tienes que ver que tu carne te está llamando. Tienes que ver que otra vez esa rebeldía natural contra tu Dios ahí está queriendo crecer. Y es entonces que tú corres al trono de la gracia por la sangre de Cristo, por los méritos de Cristo, por la justificación que Cristo te ha dado, y te puedes acercar ante el trono de la gracia para decirle, no quiero hacer esto, pero ahí estoy otra vez. Hay una lucha en nosotros, amados. Y dice la palabra ahí en Romanos 5, tenemos paz para con Dios. Ya esto es un hecho ineludible, ya nadie lo puede echar atrás, es Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 6, versículo 8, Dios demuestra que su amor para con nosotros, ¿qué? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo demuestra? Siendo aún, ¿se fijas? Habla de continuidad. Siendo aún pecadores, así nos agarró. Siendo pecadores. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¿Cómo mostró su amor? Cristo murió por nosotros. Amado, si esto no te parte el corazón, nada te lo va a partir. Cristo murió, siendo aún pecadores. Entonces, dice aquí la palabra en el 9, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre. Justificados, ya lo vimos, 2 Corintios 5:21, justificados. Ya, misericordia, hemos sido perdonados ya. No hay ya ningún juicio, sino ya fuimos justificados, perdonados, misericordia. Siendo justificados por su sangre, seremos, además de ser justificados, seremos ¿qué? Salvados ¿de qué? De la ira de Dios, también por el mismo sacrificio y resurrección. Porque Cristo vive, no se quedó muerto. Pero precisamente porque está vivo, seremos salvos de la ira. Por eso dice aquí en el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Paz con Dios, reconciliados. ¿Quién se reconcilia sino alguien que está en enemistad? Alguien que tiene problemas con otro. Es la única manera en que puede haber reconciliación. ¿Sí? Si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos.
Ya habló que de la ira venidera, del juicio venidero. Pero, ¿cuál es el medio? Seremos salvos por su vida. Por su vida. Esto es demasiado importante. Quédate con esto porque el último versículo que voy a usar el día de hoy, vas a encontrarle más sentido a esto. Salvo por su vida. Grábatelo bien. Salvo por su vida. Te voy a dar un adelanto que no es el versículo, pero me vino a la mente, Gálatas 2:20. Yo, juntamente con Cristo, he sido crucificado. Ya no vivo más yo, mas vive Jesús Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ahora es Cristo en mí, esperanza de gloria. Amados, vean lo que dice en el versículo 11, ahí mismo en Romanos 5:11. No solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos gloriamos en Cristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Este pasaje, obviamente, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hemos sido reconciliados por su muerte, que hemos sido salvados por su vida y obviamente nos gloriamos en Él. ¿Quién se puede gloriar? Solamente un pecador que ha sido salvo por gracia. De otra manera, no hay manera de gloriarse en Él. ¿Eres pecador? ¿Has tenido convicción de tu pecado, la justicia de Dios y el juicio que cayó sobre Él? ¿Te has arrepentido como consecuencia de su benignidad de tus pecados? ¿Te has vuelto realmente a suplicar que ese sacrificio de Cristo realmente lo aplique a tu vida para que ahora vivas y Él reine en ti para siempre? Entonces, la primera parte, repito, la primera parte y la más importante de la guerra ya fue ganada. La ganó Él, nos venció. No pudimos seguir aguantando tanto amor. No pudimos seguir aguantando tanta benignidad. No pudimos seguir aguantando tanta paciencia. Nos venció con su amor manifestado en Cristo. Horrendo espectáculo, glorioso espectáculo, solo para el pueblo de Dios, que ahora es hecho hijo de Dios. Primera parte, paz con Dios. La segunda parte, obviamente, tiene que ver con eso, con la paz de Dios. Pero repito, si no tomemos el primer lado de la imagen de la moneda como ejemplo que puse como ilustración, tampoco tendremos la segunda parte. Y la segunda parte, ahora sí veamos por favor la porción de Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Hemos estado, repito, hablando de el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Si hay un fruto, es porque una semilla cayó, un árbol creció, floreció y dio un fruto. Y tú y yo sabemos que ese grano que cae en tierra, nuestro Señor Jesús dijo que era necesario que el grano de trigo caiga en tierra y que muera para que produzca fruto. Y así como nuestro Señor Jesús fue muerto, fue quebrantado por nosotros, es que entonces la vida de Cristo floreció. Pero el detalle es que cuando llega a nuestro corazón de piedra, lo quebranta y nos da ahora un corazón de carne para que Él, por su palabra y su espíritu, escriba en cada uno de nosotros los estatutos, decretos y mandamientos en los cuales Él quiere gobernar y regir nuestras vidas. Porque ahora Él no solamente fue nuestro Salvador, sino que ahora es nuestro Dios y Señor, y Él es el que merece llevar las riendas de nuestra vida y nosotros no tenemos ningún derecho. Simplemente somos hijos, igual que nuestro Señor Jesucristo fue un hijo obediente al Padre hasta la cruz.
Y nosotros lo que deseamos ser esos hijos como Él, porque Él es el Maestro. Y la palabra dice en Lucas 9:23 que si queremos ser sus discípulos tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Pero para seguirlo hay que ir viéndolo. Ahora, vean lo que dice aquí en el versículo 6. El apóstol Pablo escribiendo en Filipenses 4, verso 6. Es una fuerte exhortación o un fuerte mandato, si lo quieres tomar así. Por nada estén sin paz, por nada estén ansiosos, por nada estén preocupados, por nada estén afanados. Estar afanado o estar afanoso implica que estás inquieto. Y la inquietud implica que no tienes paz. Y el apóstol Pablo pone el dedo en la llaga y dice, no se preocupen por nada. No se preocupen. O sea, que no sea la preocupación la manifestación visible del creyente. No se preocupen. Y dice por nada. ¡Qué terrible! Eso es algo increíble. Nos puso la vara muy alta, ¿verdad? Por nada estén afanosos. Antes bien, ¿en qué? En todo. Otra vez más alta la vara. O sea, por nada te preocupes. Ahora sí, en todo. Ahora te va a dar la otra parte de la moneda. Estamos hablando de una cara y otra cara, ¿verdad? Ya hablamos de la paz con Dios, pero ahora vamos a hablar de la paz de Dios. Por nada vivas con esa angustia, ansiedad y desesperado, pero en cambio, en todo, mediante oración, ya entramos en un problema. En todo, mediante oración. Empecemos a hacer preguntas. ¿Cuánto tiempo oras al día? ¿Cuántos días de la semana oras? Pero es que yo oro antes de cada comida, fielmente. Sí. Fuera de tus alimentos, que algunas veces cuando estás en restaurante no lo haces porque te da pena, ¿qué dirán los meseros y los vecinos de la otra mesa? Pero la verdad es que, ¿cuánto tiempo oras? ¿Oras? O sea, ¿realmente oras al Señor? Ahora, orar, déjenme decirles lo que no significa. Orar no significa decirle a Dios en la mañana, cuando ya vas de salida en la puerta, pues hay, como decía mi abuelita, que Dios te acompañe, mi hijito, y en el nombre sea de Dios. Así que tú también sales con lo que te enseñó tu abuelita y sales en el nombre sea de Dios para todo lo... Eso no es orar. Orar no significa ponerle una lista a Dios de todo lo que tiene que hacer por causa de que te llamas cristiano. Padre, tú sabes, Señor, que hoy me falta pagar esto, me falta pagar lo otro. Además, tengo que aguantar a esta persona que es mi jefe, que ya no lo soporto. Aguántame, dame chance. O sea, eso no es orar. Orar implica dirigirte al santo, santo, santo Dios. Tu Dios y ahora tu Señor. Es aquel que pagó por todas tus faltas. Es aquel que entregó toda su vida y todavía le das las miserias de 3 minutos al día de oración. Pero es que yo no sé orar. ¿Cómo vas a aprender a orar si no te humillas primeramente delante de Dios? ¿Cómo vas a aprender a orar si no puedes ni siquiera agachar la cabeza contra el suelo o inclinarte ahí sentado, aunque sea, pero quedarte primero pensando, ¿puedo acercarme a Él? O sea, ¿cómo queremos aprender a orar si no lo hacemos? O sea, orar es un gemir de lo más profundo de un pecador que ya no quiere más nada en su vida que no sea Jesucristo, que ya no quiere más que la manifestación visible del Espíritu Santo dándole vida y trayéndole un motivo realmente para vivir para la gloria de Dios. Es muy fácil aprender catecismos, confesiones y decir, el hombre vive para la gloria de Dios y para disfrutar de Él para siempre. Es bien fácil aprendérselo aquí, vívelo.
¿Lo estás viviendo realmente? Eso se vive de rodillas, eso se vive reconociendo quién eres y quién es Él. Es la única manera, mi amado hermano, perdón, pero es la verdad. No quieras cuando estás en terapia intensiva con tubos por todos lados y que ya el médico te dice que muevas los párpados para decir sí, o muevas la manita y le aprietes la manita. Por favor, no queremos ahí tener la paz de Dios. Si realmente ya tenemos la paz con Dios, ¿por qué la desperdiciamos? ¿Por qué desperdiciamos que el trono de la presidencia del universo entero esté abierto y que no necesitamos una cita? Tenemos todo el derecho de llegar, cosa que nuestro presidente de la República no te permitirá que te acerques a él. Se te va a poner toda la Guardia Nacional antes de que te puedas acercar a él. Pero por la sangre de Cristo derramada a favor de pecadores como tú y como yo. Cuando en el consultorio estoy hablando con pacientes y evangelizándoles y presentándoles el evangelio y diciéndoles cuán pecador somos, me dicen, no, usted no, es que usted es bueno. Yo soy bueno, discúlpeme, pero no. Mi naturaleza es ser malo y la suya también. No, yo soy bueno, doctor. Malo es el Chapo Guzmán, por eso está encerrado. ¿Se fijan? O sea, la medida la tenemos aquí a nivel de los ojos, a nivel de cancha, nada más. ¿Por qué no levantamos los ojos? Porque sentimos que no tenemos derecho. Pero bendito sea el Señor, que precisamente por cuanto no podíamos ni verlo, es que Él sí vino y se humilló y se hizo siervo de todos nosotros. Jesucristo dijo, la paz les doy y no les doy la paz como el mundo la da. O sea, la paz que vino a traer Cristo no solamente es la paz con su Padre por medio de Él, muriendo Él, humillándose Él, siendo ridiculizado Él, obedeciendo Él en tu lugar y mi lugar, sino esa paz fue no solamente eso, sino que Él vino a ser morada en nosotros, porque el Espíritu de Cristo vive dentro del creyente, el Espíritu de Cristo, Él en mí, esperanza de gloria, dice la palabra del Señor. ¿Cómo podemos tener paz entonces? ¿Cómo tenemos realmente tener ese fruto del Espíritu Santo cuando realmente lo que hemos estado buscando es seguir en nuestros propios caminos, buscar nuestras propias metas, seguir nuestros propios sueños y en ningún momento humillarnos y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Habla, que tu siervo escucha. Por nada estén afanosos, por nada. En todo, oren. En todo, oren. ¿Qué más? Oración y qué? Súplica. ¿Te fijas? Súplica. Déjate y borra de tu cassette y de tu chip aquello que te dijeron que puedes decretar, que puedes declarar, que puedes ordenarle al Espíritu Santo que haga esto y aquello. Tú no eres nadie, mi amado. Miserable pecador, salvo por gracia es lo que soy, pero hijo de Dios por la sangre de mi Cordero, el santo Dios que vive ahora en mí. Y es el mismo, es lo único que podemos decir. Y nos acercamos a Él reconociendo que no hemos llegado aún a lo que hemos de ser un día. No hemos llegado, no lo hemos alcanzado, pero seguimos humillándonos más y seguimos corriendo la carrera con paciencia, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Amado, esta es la palabra de Dios llevándote y en súplica y en oración presentarte con Él. Dice, oración y súplica con acción de gracias, acción de gracias. Ahora, ya está hablando no nada más una oración y una súplica que vas a hacer con Él, sino hay que acción de gracias. Acción de gracias es venir cada domingo, es venir a cada discipulado, es una acción de gracias. Estás tan agradecido con Dios que nadie tiene que forzarte a venir porque no puedes dejar de mostrar tu agradecimiento. Nadie te tiene que obligar a dar un peso, porque no puedes dejar de ser generoso con aquel que es generoso y que te ha dado todo el trabajo y la salud para que el día de hoy recibas un salario. O sea, no necesitamos forzar nada. Acción de gracias.
oración y súplica, acción de gracias. ¿Y qué te dice? En todo, con oración, súplica y acción de gracias, sean dadas a conocer tus peticiones. Sean dadas a conocer tus peticiones. ¿Estás inquieto? ¿Te sientes inquieto? Hace unos 4 días tuve una noticia que me inquietó. Esa noche me inquietó, obviamente. Inmediatamente voy y busco el trono de la gracia y ok, aquí está abierto. Y empiezo a decirle al Señor, estoy oyendo una parte del cuadro, estoy viendo una parte del cuadro, pero no tengo todo el cuadro, solo veo una porcioncita y se ve feo el cuadro. No tengo todos los datos, pero estoy viendo algo que ya me inquieta. Pero tú sí lo ves todo. Es más, no solamente tú lo ves todo, sino que tú ordenas que todo suceda en el universo o permites que todo suceda en el universo. Por eso eres Dios. Y como tú eres soberano sobre toda tu creación, y como yo sé que tu palabra dice en Romanos 8:28 que aquellos que aman a Dios, todas las cosas son para nuestro bien, para que Cristo siga siendo formado en nosotros, me presento delante de ti diciéndote que se haga tu voluntad en esta situación y no la mía. Porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Y me ofrezco en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, como Cristo se ofreció también en sacrificio. No quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la situación yo la puedo ver muy negativa para mi propia vida, pero sin embargo, si esto va a quitar de mí mi dependencia de mi carne, mi dependencia de mi razonamiento, mi inteligencia, y me va a hacer más y más y más dependiente de ti, de tu gracia, de la dirección de tu espíritu, de la plenitud de tu palabra llenando todo mi ser. Señor, adelante, sigue con tu plan. Tu plan es perfecto. Tú eres Dios, yo no lo soy. Amados, presentemos, dice aquí, todo mediante oración, súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Pero tú le dices, yo quiero que se acabe esto, yo quiero que acabes esto, que ya no deba ni un peso, ya quiero que mi hijo, mi hija, que mi esposo se componga, que dejen de ser todo eso. O sea, tú puedes pedirle todo eso, pero ¿por qué no te pones a ver primeramente qué es lo que Dios quiere? O sea, tú quieres. Lo primero que hace un hijo de Dios es decirle, Señor, quiero tu voluntad en mi vida. Eso es lo primero. Ahora, para llegar y pedirle que se haga tu voluntad en mi vida, el maestro enseñó la oración, cómo se ora. ¿Qué dice la palabra? Mateo 6, cuando nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Primeramente me acerco confiado que ya no soy cualquiera hijo de calle, soy hijo del Dios Altísimo. Él es mi Padre, nuestro Padre, Padre nuestro. El Padre nuestro implica no solamente que es mío, es nuestro. Entonces me acuerdo que inclusive tengo gente que puedo levantar cosas que he hecho en años anteriores en situaciones muy difíciles. Yo levanto el teléfono, le hablo a 2, 3 hermanos en la fe porque es nuestro Padre y les digo, tengo esta situación, ayúdenme. Por eso tiene que ver con Padre nuestro, que somos una familia, que somos hermanos, que somos hijos de Dios. Y tengo la confianza de poder a la hora que sea hablarle, pero también otros tienen confianza de hacerlo también, no importa la hora. No porque sea pastor ni porque sea médico, simplemente porque soy su hermano en la fe. Padre nuestro que estás en los cielos, ya te das cuenta, Él desde allá se ven diferentes las cosas. Tú y yo, una infinitesimal parte en todo el universo. O sea, eso y nuestros problemas, no hombre, no son nada delante de su poder, delante de su grandeza. Los cielos no pueden contenerlo, no pueden.
Entonces, cuando tú empiezas a hablar, Padre nuestro que estás en los cielos, ya con eso ya te da un descanso saber que Él es el que tiene control de todo. Él. Y es mejor ir con Él y decirle, me acuerdo que en Efesios 2 dice la palabra en el versículo 3 que ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Entonces yo quiero ver las cosas desde allá arriba. Sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es nuestro lugar, mi amado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado, santo, santo, santo. Y me puedo acercar a ti solo por los méritos de Cristo. No porque sea un santo yo, sino santificado en Cristo. Por lo tanto me acerco delante de tu santidad. Santificado sea tu nombre con la manera y con aquello que haga, con aquello que pida. Que tu nombre sea más santo. Santificado sea tu nombre con la decisión que tengo que tomar. Santificado sea tu nombre con el testimonio que voy a dar delante de otras personas, diciéndome que soy cristiano, llamándome cristiano y cargando una Biblia todo el tiempo. Santificado sea tu nombre, que sea hecha tu voluntad en mi vida y que no se haga la mía, aun cuando esto implique dolor, aun cuando esto implique aflicción y lágrimas, aún así que se haga tu voluntad y no la mía. Si con eso Cristo Jesús va a ser más formado en mí, adelante mi Señor, soy tuyo. Me compraste, te pertenezco y nada soy sin ti. No puedo nada sin ti. Orar es eso, mi amado. Orar es derramar tu corazón, soltar todas tus fuerzas, verte como lo que eres, un mero espermatozoide y óvulo hecho carne. Sí, humanamente, sí, eso soy. Y puede llegarle el cáncer, y puede llegarle la gripa, y puede llegarle la fiebre, pero al mismo tiempo soy alma viviente, soy un ser espiritual, vivo eternamente y para siempre. Y mi Señor tiene preparado un cuerpo glorificado en el cual allá en mi ciudad no habrá lágrima, dolor, ni pecado que me gobierne. Y eso es para ti, mi amado. El detalle es que ¿cuántas veces vivimos así? ¿Cuántas veces nos envuelven tantas cosas que nos muestra la televisión, la radio, la basura que escuchamos? Escuchamos demasiadas voces, amado, con esos aparatitos. En lugar de estar mandando palabra, 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 palabra por todos lados a seguir manifestando que la gloria, el reino y el honor solo son para el Cordero. Te la pasas jugando y con mensajes que no tienen ningún sentido. Mi amado, es por eso que no tenemos la paz de Dios. No estoy diciendo que hayas perdido tu salvación, no. La paz con Dios nadie te la va a quitar. Pero por eso es que muchas veces damos un pésimo testimonio como pueblo de Dios. Porque la paz de Dios no está manifiesta en nuestras vidas. Y la gente dice, no hombre, para ser cristiano así como tú, no quiero nada, prefiero seguirle así como estoy. Pagar por mi paz con lo que puedo hacer. Vea conmigo lo que dice ahí en la palabra, en el 6, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración, súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. No dice que delante del pastor, no dice que delante de tu esposo, tu esposa, no dice que delante del banco para que te suelten el billete que necesites. No, es delante de Dios, el que controla el cielo y la tierra. Y entonces sí, versículo siguiente. Y la paz de Dios, esa paz que no es como el mundo la da, esa paz que solamente nace producto de un Espíritu Santo que está dentro de ti. El fin de semana que les decía yo esa noche, más o menos, pero no tuve total paz, pero sí pude dormir en paz. Me desperté y me aventé 4 horas hablando con el Señor, 4 horas, y terminé cantando y pasé una mañana feliz, contento, gozoso, porque tenía total paz. Ahora, no estoy diciendo que Roberto Perales sea la gran cosa, que no, yo simplemente estoy transmitiéndoles una experiencia, una ilustración vívida. Yo no merezco nada, pero si mi Señor me ha dado acceso, y si ese acceso implica que tengo que estar 4 horas y en la noche aventarme otro rato también, lo voy a hacer,
porque tengo una promesa de Él, que si yo pongo todo delante de Él, la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Es una promesa de Él. Tengo que aferrarme hasta que esa promesa no llegue. Pero implica 4 o 5 años. Yo no tengo ese tiempo que usted tiene. Mi amado, ¿tienes la vida de Cristo o no la tienes? ¿Quieres realmente que el Señor sea glorificado en todas las cosas en tu vida? En tu trabajo, donde quiera. Estoy hablando de mi trabajo como médico, en mi vida familiar, en todos lados. No estoy hablando de que pastor, nada que ver con eso. Es un privilegio, no lo digo, pero más privilegio para ti, para mí, es el único más grande privilegio de ser llamado hijo de Dios. Y que podamos vivir como hijos de Dios y que podamos mostrar al mundo que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo también. De esos éramos antes nosotros, antes. Y la paz de Dios, versículo 7, es el resultado de la paz que viene de Dios, que sobrepasa, fíjate cómo lo dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento. La gente no va a entender, ¿cómo puedes estar así si tienes esta situación? Yo sé que estás pasando las difíciles y te pueden ver con una paz. No puedes estar así, no lo creo. Claro que no lo crees, por incrédulo precisamente. ¿Me explico? La paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa toda tu manera de pensar, todo tu razonamiento, queda totalmente abolido por la sabiduría que solamente trae el Espíritu Santo, que ha hecho de ti un templo santo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, cuidará sus corazones, protegerá sus corazones y sus mentes. Otra vez te habla de tu mente. ¿Por qué? Porque la mente es el terreno de guerra. Los pensamientos, las ideas que tenías antes preconcebidas, todos los argumentos que tú tenías a favor de seguir andando en la carne, seguir usando todo con tus fuerzas, como quiera que sea, van a estar en guerra contra el Espíritu Santo. Sí, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, solo la paz de Dios, cuidará tus corazones y sus mentes. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Cristo Jesús vive dentro de ti, mi amado. En Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, ahora Pablo da como, bueno, déjenme decirles algo más. Ya nos dio la clave para tener la paz de Dios. Pero ahora vean lo que dice. Todo lo que es verdad, todo lo que es verdad. Ahora considera que vivimos en un mundo de engaño y de mentira. Considera que la gente está acostumbrada a mentirte. Una media verdad es una mentira. Considera que tú y yo nacimos como hijos del diablo y por lo tanto también hijos del padre de mentira. Considera eso. Pero él te está diciendo, Pablo, te recomiendo todo lo que sea verdadero. Todo lo verdadero. Todo lo que es digno. Todo lo que es justo. Todo lo que es puro. Todo lo amable. Todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece un elogio, en todo esto que te acabo de decir, medita. Obviamente todas esas características, ¿dónde las encuentras? En la palabra de Dios, número 1. Pero si todo eso lo encuentras en la palabra de Dios, también lo encuentras en YouTube o en el Facebook, en algunos mensajes que vienen fundamentados en la Biblia y que sabes tú que el hermano que lo está poniendo es temeroso de Dios. O sea, hay cosas que vale la pena porque cumplen todos estos requisitos. Y entonces en todo aquello alguna vez es una sola oración, te hace meditar, te hace profundizar, porque está diciendo tanto en una sola oración como lo hace la palabra de Dios. Y dice que en eso no dice, eso apréndete de memoria y decláralo y confiésalo. No dice eso. Dice medita. Cuando tú medites la palabra de Dios ocupará cada uno de tus pensamientos las 24 horas del día. Cuando medites en la palabra de Dios. Meditar implica tiempo, implica desechar otras cosas que no hacen más que estorbar tu caminar con Dios y mostrar al mundo que eres tibio,
no eres ni frío ni caliente. Amado, en esto medita. Tan buenos libros que hay. Realmente, si llegan al consultorio, hay como unos 7,000 libros. No es por presunción, pero yo les digo a mis pacientes cuando estoy evangelizando, encuéntrame uno de medicina. No van a encontrar uno de medicina. Gracias a Dios por tantos siervos del Señor y de años de 1600, 1800 que realmente han sido de tanta edificación. Dios ha usado estos medios en mi vida y aún para otros, y lo sigue haciendo, mis amados. Pero obviamente la Biblia es el centro de mi vida. Esto es lo primero que hago. No toco un libro. Habrá días que no leo un libro, pero no dejo de leer la palabra porque yo quiero ir a la fuente original. Es bueno oír predicaciones de Paul Washer, es bueno oír a Sugel Michelén y a Miguel Núñez, es bueno oír John Piper, Don Carson, Tim Keller, es bueno oír todos estos hombres de Dios. Pero si te la pasas leyendo libros de ellos y oyendo predicaciones de ellos, si no agarras la Biblia, estás en pecado, mi amado, porque has hecho un Dios en donde no hay dioses. Nadie somos nada sino hijos de Dios, utilizados de alguna manera por mayor gracia que se le ha dado a uno o a otro, pero al final de cuentas es solo el Rey y Señor de todos nosotros. Y cierto es que los siervos del Señor, tan buenos siervos del Señor, son para edificación de su iglesia. Pero ¿qué te impide el exponerte a la palabra y que el Espíritu Santo que le da vida a la palabra la aplique en tu propia vida? ¿Para qué? Para que tengas esa paz que necesitas y que cuide tu corazón y tu mente en Cristo. Versículo 9, dice Pablo, ahora agrega un poquito más y ahí cierra el paréntesis Pablo. Lo que también ustedes han aprendido. Aprendido significa agarrar, retener y hacer lo tuyo. Eso es aprendido. Lo que ustedes han aprendido y recibido. Hay gente que aprende ciertas cosas pero no las puede recibir porque incomodan demasiado su carne. Las aprenden pero no las reciben. No están dispuestos a obedecerlas. Lo que ustedes han aprendido y han recibido y han oído y ustedes han visto en mí, dice el apóstol Pablo. Y ustedes han visto en mí. Eso, pónganlo en práctica. Eso, háganlo también ustedes. Puede ser que tenga muchos defectos todavía como hombre pecador. Pero creo que tengo algunas pocas cosas que sí pueden ustedes ver en mí, escuchar de mí, aprender de mí y recibir de mí, como dijo el apóstol Pablo. Creo que algunos de ustedes tienen más de 20 años de conocerme, algunos tienen menos, 10 años, 5, pero creo que todo aquello que puedan ver en mí, que tenga que ver con Cristo, tómenlo y háganlo. O sea, eso creo que sí pueden hacer, porque Pablo lo dijo así. Él no se estaba refiriendo tanto a que era el gran Pablo, sino que el gran Pablo, el pequeño Pablo, el gran Pablo era gran gracia que había recibido de parte de Cristo. Y hay un resultado entonces final. Y el Dios de paz estará con ustedes. El Dios de paz estará con ustedes. Ese Dios de paz que estará con ustedes no solamente es el Dios con el cual tienes paz por medio de Cristo, sino también del cual puedes recibir la paz que necesitas en medio de tu circunstancia más adversa en la vida. Dos tipos de paz, con Dios y de Dios. Pero se fijan que al final dice Pablo, el Dios de paz. Porque es con el que hay que entrar en paz primeramente. Te lo digo a ti que no estás en Cristo. Y entonces podrás tener la paz de Dios. Amigo, arrepiéntete de tus pecados, deja de estar confiando ya en ti mismo. El mundo simplemente te va a dar todo lo que tú quieres. El Señor te va a arrancar todo lo que tienes para entregarte lo más valioso que existe en todo el universo. Se llama Jesucristo, el Espíritu Santo con el cual el mundo fue creado.
La palabra de Dios dice en Génesis que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. La palabra. Luego, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, empezando el Nuevo Testamento. Y después de Pentecostés, ¿qué hace la palabra? Santiago 1:18 dice que por la palabra de Dios nacemos de nuevo y somos regenerados. Santiago 1:18. Necesitas la palabra y necesitas la vida de Cristo. Pero eso solamente en arrepentimiento y en fe. Cierro, repito, con el pasaje que les dije, Hebreos 13, versículos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, 20 y 21. Dice la palabra del Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, a ustedes los haga aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? No eres tú, no soy yo, es Cristo en mí, esperanza de gloria. Que así sea para tu vida y mi vida. Oremos. Padre, te damos gracias porque las palabras que tú entregas son vida y son espíritu. En el nombre de Jesús, suplicamos que apliques esta palabra a nuestros corazones y que nos hagas ver las abundantes riquezas de tu gracia para con nosotros los pecadores en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo te ruego que llames al arrepentimiento y fe verdadera a aquellos que no son todavía hijos tuyos, sino hijos del diablo, como yo mismo lo fui por 33 años. Pero también te ruego por mis hermanos que han estado viviendo una vida en donde todavía su confianza y la paz la están buscando en otros lugares y han sido deficientes en sus tiempos de oración y meditación. Padre, por favor, perdónanos. Y obviamente tú toma un tiempo para responder al Señor a esta palabra que has recibido. Toma un tiempo con Él, por favor.